Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast de Succession, la serie original de HBO que está viviendo una tercera temporada muy pero muy impresionante. Están temblando los cimientos del imperio Waystar-Royco mientras la familia Roy no sabe a qué atenerse. Mi nombre es Nicolás Artusi y les transmito desde Buenos Aires, República Argentina, y desde Mérida, en los Estados Unidos mexicanos, está mi buena y nueva amiga Carla Rivera. Hola, Carla. Hola Nico, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte para discutir el más reciente episodio de Succession. En este episodio donde vemos que por fin Chip toma el control de este imperio de empresas y que la familia Roy empieza a vivir las dificultades con las autoridades de Estados Unidos. ¿Qué te pareció este tercer episodio? Bueno, me pareció extraordinario. Viste que el capítulo... Primera cosa, vine vestido de Kendall. Vieron que en las circunstancias problemáticas Kendall sale con una gorra. ¿Cómo le dicen en Gorra. México a la gorra? Gorra, cachucha, La me parece que son las cachucha, dos. no. Aquí en Argentina cachucha es algo muy pero muy obsceno. Eh, no quiero saber qué es. Después, en otro momento, me platicarás, pero sí, así se dice aquí, como una cachucha Bueno, para cubrirte del sol, sí. hoy vine con mi cachucha para cubrirme del sol, igual que Kendall, cada vez que tiene alguna situación inquietante. Querida Carla, recordarás que en el capítulo pasado yo te decía que la crítica siempre ha destacado que esta es una serie de cocción lenta, por decirlo de alguna manera, que la emoción, la tensión, el drama va aumentando a medida que avanzan los episodios, a diferencia de otras series que son todo lo contrario, que empiezan muy fuerte y que se desinflan a medida que avanzan en la Sí. temporada. No es el caso de Succession. Yo creo que de los 3 episodios, van a ser 9, o sea, ya llegamos exactamente a la tercera parte de la tercera temporada. De los 3 Un episodios que ya tercio. se presentaron, un tercio. Este es definitivamente el más emocionante y creo yo que nos ha dado hasta ahora una de las mejores escenas de toda la historia de la serie. Y no es la escena del final para mí, sino una escena casi del medio del episodio. También se ha dicho que es una serie muy conversada, donde los actores están encerrados en esos primeros planos. Yo lo destaqué como una manera de transmitirnos el agobio o el encierro, la claustrofobia de sus situaciones. Y se dice que hay poca acción, ¿no? En algunos episodios. En este episodio yo creo que la mejor acción estuvo dada hacia la mitad aproximada del episodio, cuando en medio de la presentación oficial de Shiv, tú lo dijiste recién, como la nueva, la flamante presidenta de la corporación Waystar-Royco, empieza a sonar de unos parlantes, de unos altavoces que nadie sabe muy bien dónde están ubicados, Rape Me de Nirvana. Es una locura cómo empieza a trastocarse, porque primero creo que eso le da un tono surrealista a la situación, ¿no? Una Sí, canción que lleva por título Rape Me, aparte. coincido. Y en Sí, sí, segundo sí. lugar, porque cuando uno ya ve que no es surrealismo, sino que es algo que está sucediendo dentro del pacto de realidad de la serie, uno dice, Kendall, que empezó el capítulo haciendo así, esta situación con respecto a sus hermanos, les voy a cortar las cabezas. Es lo primero que vemos de Kendall al principio del episodio. Ahí cuando vemos el boicot que hace a la presentación en sociedad de su hermana, podemos confirmar que él está dispuesto a todo. Sin duda es una gran escena, pero no fue mi favorita de este episodio. Coincido contigo, fue un gran episodio, fueron unas grandes actuaciones, fue una gran trama. Definitivamente los últimos, que serán 10, 15 minutos, son emocionantes que deseas Vertiginosos. que... Sí, que deseas que no se acabe, que no se acabe, que continúe, que continúe. Eso es padrísimo estarlo viendo en ese sentido, pero para mí también me pasó algo muy particular en este episodio, que hubieron 2 momentos, no solo uno, sino 2, en los que sentí profunda tristeza por los personajes, por los integrantes de la familia Roy. Uno, que me parece que es el que te referías anteriormente, es esta escena ya para el final, en donde Kendall entra a una parte de los estudios donde iba a hacer la entrevista, y se sienta dentro de este cuarto de computadoras, de cables, de
sí, de luces y se sienta ahí en solitario y vemos a un personaje totalmente destruido y hay una narrativa previa que te adelanta que eso va a suceder, ¿no? Cuando va en la Ujú. limusina, que está acompañado de mujeres, está acompañado del primo Greg y van leyendo los tweets positivos y negativos que la comunidad de internet platica y comenta sobre él, pero el que venga un comentario y una crítica hacia él como persona, como ser humano, de su familia, de su hermana Shiv, creo que ahí vemos a un Kendall verdaderamente destruido, no como en temporadas anteriores, que también lo habíamos visto tocar fondo, pero ahora me parece que en este fue lo peor. Para mí, de verdad, lo veía todo el episodio, todo el episodio decía, qué gordo me está cayendo Kendall en este episodio, con sus aires de rockstar, con su limusina, con todo lo que hace, y al final sentí profunda pena de verdad por él. Y otro momento en donde también dije, qué triste que esto pase dentro de nuestros personajes, fue cuando Roman tiene una conversación con su papá y su papá le dice, oye, vi que diste la entrevista para platicar de mí, para venderme como un ser humano loable, buen padre, gracias por hacerlo, pero mencionaste un recuerdo en el que dices que fuimos a pescar y no me acuerdo. Y Roman, perdón, le dice, es que no fue contigo, fue con Connor. En ese momento Roman nos revela que no tiene ni un solo recuerdo positivo de su infancia con su papá, no de su infancia, de su vida. Es muy oportuno lo que decís, Carla. Hay vértigo en este episodio y creo que tiene que ver porque hay una disociación muy grande entre la acción. En este episodio hay mucha acción física. De hecho, por primera vez, casi te diría, en esta temporada, los vemos afuera de las oficinas o afuera de aviones. Lo vemos en la limusina, lo vemos en la gala del Museo Metropolitan, los vemos después a los agentes del FBI entrando, lo vemos a Kendall queriendo ingresar al edificio. Hay muchos momentos de acción física donde gente se mueve en pantalla. Hay una escena en un restaurante. Entonces, algo que no habíamos visto en los dos primeros episodios, aquí se ve gente que se mueve. Pero En por varios otro foros lado, de dos televisión. apuntes. Exacto. Por otro lado, dos apuntes, ya que vos los traes sobre la mesa a Kendall y a Romulus. Por un lado, Kendall, esa imagen es desoladora cuando él está encerrado en el cuarto de las máquinas en el estudio de televisión y no sabemos si está siendo víctima de un ataque de pánico, de una crisis existencial o qué. Y una de las primeras líneas que dice de texto que dice Kendall al principio del episodio es: yo estoy feliz en mi headspace, dice, en mi espacio mental, ¿no? Dice eso. Y eso a mí me resonó mucho, esa frase, y después la uní con lo que está pasando al final del episodio. Gran parte de la acción es física, pero gran parte de la acción intelectual o emocional toma lugar adentro de la cabeza de Kendall. Nosotros no lo podemos ver el interior de la cabeza de Kendall, pero sí lo podemos interpretar a través de sus acciones. De hecho, algo que yo noté en la serie que no había percibido nunca y fue gracias a tu muy sensata observación que hiciste en uno de los episodios, volvió a aparecer la bañera de Kendall en este episodio. Hay una escena completa donde él está fuera de cuadro porque va al sanitario y la cámara Sí. queda enfocada en la bañera. Y yo nunca me había dado cuenta la simbología o la importancia que tiene la bañera hasta que vos lo marcaste en una de estas conversaciones. Y dije, uy, volvió la bañera. Kendall está teniendo miedo de nuevo, pensé. Y por otro lado, lo mencionas a Romulus, creo que tiene, a ver si vos coincidís con esto, hasta ahora va un tercio de la tercera temporada, muy poco lucimiento su personaje en esta tercera temporada. No hay ningún conflicto central que lo atraviese. No vimos a su novia o compañera, ya está superado el episodio del cohete y de las víctimas del accidente en Japón, no parece tener demasiado, ni siquiera su entrenador personal aparece. Lo veo muy, muy diluido. No sé qué sorpresa nos deparará el resto de la temporada, pero hasta ahora lo veo casi invisible, casi como Connor, te diría. Sí, y ahora que mencionas a Connor, me parece que sale en una escena, si no me equivoco, y Roman también ha de aparecer en un par, los podemos contar con los dedos Muy de una poco. mano, no más.
Y aparece Connor en este momento en el que su hermana Shiv le pide que firme una carta, la carta de Kendall, en la que pues expresa que es una persona que tiene problemas diversas, drogadicciones, que es un padre ausente, que tiene pues no el mejor récord como persona, como hombre, como ser humano. Y pues tanto Roman como Connor están leyendo esa carta y ninguno la firma, ninguno acompaña a Shiv en esta traición a su hermano. Pero algo peculiar que pasa con Connor es que dice, es que yo no la voy a firmar porque ¿qué voy a recibir a cambio? ¿No? Él siempre está buscando que algo venga a su favor. Cuando su papá le pide que haga algo, es para recibir dinero. Y ahora que su hermana le estaba pidiendo un favor, él también dice, no, si no hay nada que yo vaya a recibir, no lo voy a hacer. En contraste, vemos a un Tom que de entrada verbalmente nos hace saber que él ofrece voluntariamente ser el sacrificado de esta familia y ser la persona que se entrega a las autoridades para que los demás no sufran. Y hay un diálogo con Logan cuando están en un foro de televisión en el que le está platicando esto, ¿no? Le está diciendo a Logan, pues básicamente yo me ofrezco, yo soy tu hombre. Y Logan le pregunta, ¿y qué quieres a cambio? Y él responde nada. Ahí creo que hay un momento en el que nuevamente encontramos diferencias abismales entre personas que nacen en la familia Roy y personas que llegan a ese tipo de familias, que ya lo hemos platicado en episodios anteriores. No es lo mismo de lo que está compuesto Tom, de lo que está compuesto Connor, y ahí lo vimos. Y ahí lo vimos, y hay muchos personajes que están desdibujados en esta temporada, ¿no? Otro, vos sabés, Carla, la predilección que tengo por Marsha, porque me parece un auténtico enigma, y también es un personaje que aparece apenas en una escena en este episodio, y no queda claro qué está haciendo, pero parece que estuviera negociando su situación financiera, algo que quedó pendiente de la temporada, del episodio pasado, del segundo episodio de esta temporada, ¿no? Porque no se explica, pero se la ve en el living de la casa, acompañada por su abogada o por su representante, en una mesa con otras personas y con Logan lamentándose de las exigencias del matrimonio, ¿no? Del matrimonio como institución. Y no sé si coincidís en esto, lo veo muy descontrolado a Logan, lo veo obsceno, lo veo iracundo, no lo veo bien a Logan. Vos sabés que estoy preocupado no solo por la salud mental, sino por las arterias de ese hombre. Lo veo muy sacado, como decimos aquí en la Argentina. Sí, 100% definitivamente lo ves y ¿te preocupa que vaya a suceder o que vaya a haber un regreso a ese primer episodio en donde lo vemos llegar al hospital y donde está internado y donde sufre de un problema de salud grave? Sí, definitivamente sí es un personaje que lo vemos fuera de sí, incluso podríamos decir en algunos momentos, y que hay un cambio de 180 grados en su posición de colaboración con las autoridades en este episodio. Por ahí del inicio, los primeros minutos, no las primeras escenas, pero sí los primeros minutos del episodio, vemos cómo está en su oficina y se acerca una secretaria y pregunta, pues, ¿qué va a pasar cuando se soliciten los documentos para la cooperación? Y él expresa su ya famosa frase que te encanta decirla. Te cedo la palabra, por favor. ¡Fuck off! ¡Fuck off! Esa es la respuesta que tiene él al inicio del programa, ¿no? Él está renuente a la colaboración, pero al final, cuando Jerry avisa que el FBI está abajo en la puerta, esperando para pasar y entrar por todas las cajas de documentos que tienen, en ese momento dice, ok, vamos a colaborar. Entonces, como decía, es un giro de 180 en un episodio en el que él inicia confiado y dice eso, ese punto no va a llegar, incluso se ve que dialoga con alguien cercano al presidente, no entendí muy bien quién es ese personaje al que vimos, pero que tiene un diálogo en el que pregunta y cómo está la temperatura, cómo lo vemos, qué opinión se tiene al respecto por allá en estos lugares del gobierno, y al final del episodio
llega el FBI. Hablando de temperatura, hay casi un paso de comedia con Kendall tratando de ajustar el aire acondicionado de su oficina, ¿no? Y discutiendo con su asistente si está en 68 grados o en 65. El dueño siempre tiene la última palabra. Es como él dice, está en 65. Pero esa escena es casi cómica, ¿no? Y la serie tiene varios remansos de comicidad, como cuando en el episodio pasado ingresó el caballo de Troya enviado por Stewie, o los parlamentos que por lo general se le dedican a Roman, Romulus, o toda esa suerte de vodevil que se dio en la entrada, en el ingreso de Kendall a las oficinas después de haber sido nombrada Shiv como la nueva presidenta. Nosotros no entendemos bien o no conocemos cuáles van a ser los artilugios legales que pueda establecer Kendall, ¿no? Como argumentos a su favor para ganar posiciones, porque ahora parece absolutamente derrotado, corrido de lugar, y me pareció, ya que lo trajiste a la mesa también, el tema de la carta de Shiv, muy curioso que entre las principales acusaciones que ella le haga a su hermano para denunciar sus debilidades morales, hable de que es un padre ausente, ¿no? Que es en definitiva lo mismo que, como vos apuntabas bien en relación a Connor y a Roman, cualquiera de los cuatro podría decir de Logan. Sí, pero justamente por el hecho de que ella conoce y ha vivido lo que son las consecuencias de tener un padre ausente, sabe perfectamente que eso es una piedra que tiras y que va a funcionar en el ámbito social, ¿no? A lo mejor por el tema de las drogadicciones puede haber pues una postura muy polarizada por el hecho de que al final es una enfermedad, una drogadicción, ¿no? Entonces puede haber gente que se ponga de su lado, habrá gente que tenga un juicio distinto a uno negativo por la naturaleza de esa característica, pero el que seas un padre ausente es muy difícil que una persona lo vaya a justificar. Al contrario, siempre va a decir, uy, es que sí, eso es indiscutible, eso es Es injustificable. imperdonable. Ujú, Exacto, tal y ella cual. lo sabe. Ahora, hay algo que yo pensaba hoy mientras recapitulaba la conversación que estábamos por tener contigo, Carla, y es en el arco dramático fenomenal que tiene la serie, ¿no? En sus 3 temporadas. Bueno, esta semana se confirmó que va a haber una 4ª temporada de Succession. Todos esperábamos esta noticia porque realmente, si no es la serie más exitosa del momento, está en el top 3 de las series más exitosas. Así que sabemos que va a haber aventuras de la familia Roy para largo. Pero si bien se van planteando dilemas nuevos, hay dilemas que duran una temporada, hay dilemas que duran un episodio, hay dilemas que duran una escena, hay un arco dramático, una tensión narrativa que abarca todas las temporadas y aquí creo que está la maestría de Jesse Armstrong, el creador y el showrunner, la famosa reunión de accionistas. Todo el tiempo está por suceder y nunca sucede. Y hace 3 temporadas que estamos esperando que pase esto. Eso a mí me recordaba lo que decía Chekhov sobre el teatro, ¿no? Chekhov decía, bueno, si en el tercer acto, en la tercera escena del primer acto hay una escopeta colgada en la pared de la escenografía de la obra de teatro, esa escopeta deberá ser disparada en la primera escena del tercer acto, ¿no? Nada está puesto porque sí en una ficción, en una narrativa bien construida, y siempre hay algo que tira la intriga hacia adelante, ¿no? Esto es como Esperando a Godot de Beckett, la reunión de accionistas que nunca llega, pero que siempre está por suceder. Y entonces, hace algunos episodios también nosotros decíamos, ¿cuánto tiempo pasa entre capítulo y capítulo? A veces parece que fueran meses, por lo rápido que se recuperó Logan, a veces parece que fueran horas nada más, y sin embargo hay una suerte de espada de Damocles, una amenaza inminente, lo que de verdad a ellos los preocupa, que es la famosa reunión de accionistas, que todo el tiempo está por suceder, pero nunca llega. Y yo digo, es magistral cómo ya llevamos 23 episodios de la serie, 10 de la primera temporada, 10 de la segunda y 3 de la tercera. Digo, hay que sostener esa tensión para algo que nunca termina de suceder, y sin embargo nos amenaza y nos angustia cada vez que se menciona. La famosa y fatídica reunión de accionistas. ¿Sabes? No lo había notado o no lo había pensado de esa forma, pero tienes toda la boca llena de razón. Es un recurso narrativo que se menciona
fácil, al menos en este episodio que lo tengo muy fresco porque es el último que vimos, que serán 10 veces, ¿no? En distintas Sí. escenas, por diferentes personajes, se menciona por Shiv, por Logan, por Roman, por Kendall, y al final no llega, y teniendo esta lógica que van 23 episodios, tampoco creo que vaya a llegar en el que sigue, ni en el siguiente. Posiblemente lo veamos para el final de esta o se mantenga hasta la cuarta temporada, pero sí, no lo había pensado de esa forma, y ahí está algo que siempre está conectando todo lo que sucede, todas las escenas, todos los personajes y todo el conflicto por tener la presidencia de este corporativo. Hablando de presidencia, mencionaba, Sheep, por fin, después de tantas promesas en la temporada pasada, ahora ya es la presidenta de esta empresa, pero yo creo que no es lo que ella creía, ¿no? Vemos esta escena en donde tiene un terrible inicio en el que tiene de música, de fondo de música, esta pista que mencionas, y que nunca la vemos realmente tener el poder. En ningún momento de este episodio, siendo ella una de las personas más poderosas, porque nunca se va a poder ser más poderoso que Logan, pero siguiendo esa lógica, digamos, la segunda más poderosa en este episodio, y no la vemos nunca en una escena en la que nos convenza que verdaderamente llegó, que realmente valió la pena tantos conflictos, tantas peleas, tantas traiciones, tanto todo lo que hemos visto, y ahí está, pero al mismo tiempo nos preguntamos, pues, ¿valió la pena? Sí, y todas las referencias que sus hermanos tienen para con ella son más bien como de descreimiento, de desprecio, ¿no? La primera vez que lo vemos a Roman con ella en el episodio le dice The Presidente, se lo dice en español, y creo yo que es como una suerte de burla a el escaso poder que para los Estados Unidos tienen algunos presidentes sudamericanos o latinoamericanos, ¿no? Parece casi como si fuera una parodia al estilo de Bananas, la película de Woody Allen, referirse a la hermana como The Presidente. Y en el momento de la presentación, el Town Hall, cuando ella da su discurso frustrado por Kendall, la cámara se enfoca en la cara de Roman, de Romulus, que lo único que hace es burlarse de su hermana, ni siquiera tiene la compostura de fingir seriedad, sino que hace muecas como si fuera un párvulo, ¿no? Un niño en un jardín de infantes. Ahí hay algo que también, cuando mencionábamos recién la mezcla, creo yo la mezcla muy magistral de géneros que tiene la serie, por un lado el drama, es una serie dramática, por otro lado los pasos de comedia, por otro lado el suspenso, pero el suspenso bien entendido, ¿no? En el suspenso entendido, interpretado de la manera de esta espada de Damocles que tienen, esta guillotina que les está por caer todo el tiempo sobre el cuello, que es la reunión de accionistas, pero después, por ejemplo, el suspenso derivado de una manera magistral con respecto al tema este de Nirvana que se escucha, de dónde sale, quién lo puso, cómo lograron que la música suene tan fuerte. No sabemos nada de los planes previos de Kendall para arruinar esa reunión, pero después, sin embargo, la vemos a Shiv ingresando a su oficina y viendo a un costado, ni siquiera están en el centro de la escena, están casi fuera de foco al costado, unas cajas de cartón de altavoces desarmadas, lo cual le da a ella la pista y la pauta de cómo fue la cosa. Pero digo, hay una puesta en escena tan magistral donde todo está trazado por una línea tan sutil, ¿no? Esa es la concepción exacta de, creo yo, de la tensión dramática, y el suspenso se deriva de ella, ¿no? Esa construcción dramática perfecta donde podemos recién, casi como si fuera una novela de Agatha Christie o una película de Agatha Christie, unir todas las piezas del plato que se ha roto hacia el final del episodio. Algunos de esos trozos del plato están en primer plano y otros están casi fuera de cuadro, pero sabemos que todos van a encastrar y van a armar la pieza que ya no será como era cuando estaba íntegra. Y justo hablando de todas las piezas, hay una que se menciona en varias escenas de este episodio y que, siendo muy honesta, yo no termino de entender el mensaje que hay detrás de esta. Y me refiero al reloj del primo Greg. Hay un momento en donde Tom le hace un cambio de oficina como a forma de castigo por el hecho de no haber aceptado el abogado
de la empresa y por haber aceptado el abogado de su abuelo, que platicábamos de esto en el episodio pasado. Y él dice que no puede reunirse con él más tarde porque Kendall le va a regalar un reloj. Después vemos la escena de la limusina, está viendo el reloj Greg, lo está presumiendo con las personas que están ahí en la limusina, menciona incluso el precio, me parece que es ahí que dice $40,000. $40,000. Le pregunta a Kendall si está bien el precio, que le dice, es que es muy caro, y más tarde, nuevamente, se vuelve a hablar del reloj. Kendall dice que no va a pagar por él, pero ¿qué nos quiere decir ese reloj? Que es mencionado al menos en 3 ocasiones en este episodio y que, como sabemos, ahí no se pone nada por error. No, y yo pensaba en el primer episodio de Succession, primero de la primera temporada, donde un reloj también es el centro de la intriga, ¿no? El reloj que Tom le compra a Logan, que sabemos que le cuesta más barato, le cuesta solo $15,000. Logan lo desprecia, se lo termina dando como parte de pago a los padres del niño al que Roman humilló en la escena del béisbol. Y Shiv insiste mucho en que a su padre, a Logan, no le interesan los objetos materiales. Creo que hay una elipsis ahí, creo que hay una elipsis porque toda la serie va de manera pendular entre el padre y el hijo, ¿no? Y entonces todavía no lo terminamos de interpretar, pero así como Logan en el primer episodio desprecia el reloj y nos queda bien claro que un reloj para él es el regalo más banal, porque él debe tener 1 millón de relojes, o más probablemente debe usar un reloj de plástico de $25. A mí me ha tocado, a vos también seguramente, Carla, entrevistar a gente muy poderosa, muy importante, que usa relojes de $20 o zapatillas de $15, aun cuando podrían tener un reloj de $100,000 si quisieran. Hay una elipsis, me parece interesante ahí, entre el padre y el hijo, el valor que le dan a los objetos y la lealtad que toma la forma de un reloj. Para el primo Greg, ese reloj puede significar el ingreso a la familia, el ascenso a una nueva casta social, a una nueva clase social. Para Kendall es calderilla, es lo que tiene en el fondo de los bolsillos, ¿no? Y una vez más se muestra la diferencia entre los primos. Pues respondiendo a tu pregunta, aquí la verdad en México es que pasa lo contrario. Entrevistas a personas que en teoría no deberían de tener tanto dinero o que por ser funcionarios públicos sabes que no ganan tanto dinero y llegan a las entrevistas con bolsas de $1,000,000, con relojes Rolex, con zapatos de Louis Vuitton. Entonces, aquí definitivamente pasa lo contrario, ¿eh? Déjame, te digo, hay que tener un buen ojo para siempre estar viendo ahí Aquí donde está el también. No, escándalo. aquí también. No vayas a creer, aquí también. Pero digo, en los que son verdaderamente millonarios, caso Bill Gates o Steve Jobs o Warren Buffett, uno los ve y no usan esos relojes. Los que usan esos relojes son los nuevos ricos, pienso yo. Sí, 100% de acuerdo. Podemos ver cómo se viste Mark Zuckerberg, por ejemplo, y cómo se viste un New Rich, ¿no? Entonces, sí, pues ahí está alguno de los enigmas que tiene esta serie. Muchos detalles que definitivamente no podemos perder de vista. Como bien mencionas, a veces en primer plano estamos viendo algo, pero no es lo más atractivo lo que tendremos que estar observando, sino lo que hay en el fondo, lo que hay en las orillas, lo que se menciona incluso fuera de cuadro. No sé si has notado, pero en la serie pasa mucho esto. Hay una toma en la que te pueden estar encuadrando a Kendall, por ejemplo, y estamos viendo a Kendall, pero no estamos escuchando a Kendall. Y eso justamente pasa en la escena de Marsha. Vemos cómo hay una toma en donde se está visualizando que está Marsha, está acompañada de 3 personas más, y después cambia la toma, vemos una cámara que está siguiendo a Shiv y a Logan, pero seguimos escuchando a Marsha, y eso pasa muchísimo, muchísimo. Ujú. Entonces, nos habla de que no todo lo que vemos, o no solo lo que vemos es lo importante, sino que hay que tener oídos en todos lados, ojos en todos lados y prestar atención en esos pequeños diálogos quizá o pequeños momentos de las cajas de las bocinas o de los parlantes, por ejemplo, que no están ahí al alcance de todos posiblemente, pero que narrativamente dicen mucho.
Tú lo has dicho muy bien, Carla, enigmas son los que quedan 6 episodios de esta temporada, la tercera temporada. No es spoiler, porque lo sabemos por notas periodísticas, la serie va a terminar en Italia, en la Toscana italiana, con toda la familia reunida allí. Así que nos preguntamos cuáles serán los eventos, los pasos que los van a conducir hasta Italia. Hasta ahora no lo sabemos, todo es intriga. Pero para cada episodio estaremos encontrándonos aquí en el podcast de Succession, la serie original de HBO. Estoy disfrutando muchísimo de esta tercera temporada, así como estoy disfrutando muchísimo de analizar y de conversar y de pasar este rato con vos, Carla. Un gran saludo y será hasta nuestro próximo episodio. Así es, Nico. Estaremos esperando el cuarto episodio. Tampoco es spoiler, pero sabemos que Italia sí tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Entonces, un escape como tal de la familia no va a ser. Repito, no es spoiler, es información que ya nos han dado los personajes, pero si ustedes quieren conocer más detalles sobre la trama de esta tercera interesantísima y tensísima temporada de Succession, sigan las redes sociales de HBO, los encuentran en Twitter, los encuentran en Instagram. Si no se quieren perder estos episodios, suscríbanse al canal de YouTube o denle seguir a la cuenta de Spotify y por acá nos encontramos la próxima semana. Tal cual, y si quieren seguir la conversación y opinar acerca de la vida de Kendall Roy, usen el hashtag SofaJustice. Hasta la próxima.